Saludos, mis estimados alumnos. Soy el profesor Luis Alfredo Pineda, quien le dictará este módulo 2 de Derecho Procesal Penal en este diplomado. Aquí vamos a hablar sobre tres aspectos importantes que son la medida de coerción personal, la fase preparatoria y la fase intermedia. ¿De qué se trata las medidas de coerción personal? Esto tiene que ver con la libertad del individuo y está establecido en los principios generales que dice que la libertad es la regla y la excepción es la privativa de libertad. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Toda persona que se le impute un delito o que participe en un hecho delictivo permanecerá en libertad siempre y cuando los elementos de convicción que se presenten no son necesarios para esa privativa de libertad. Aquí, en estos principios, tenemos que hablar de la proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que no se puede pedir una medida privativa de libertad en estos dos casos que les voy a hablar. Por ejemplo, una persona que cometa un hurto famélico, es decir, hurtó alimentos, no se puede pedir una privativa de libertad, igual como se puede hacer con una persona que hurtó cierta cantidad de dinero o hurtó un vehículo. O sea, los dos delitos son delitos, pero debe haber una proporcionalidad. Y allí está muy, digamos, el hurto famélico, simplemente es un delito, pero en realidad no es peligroso, no es tan grave como un hurto de un vehículo o un hurto de una cantidad de dinero cuantiosa de un banco, etc. Eso es lo que se conoce como proporcionalidad. La aprehensión por flagrancia. En las medidas de coerción personal, cuando hablamos de la flagrancia, se refiere a cuando la persona esté cometiendo un delito y en ese mismo momento la autoridad policial lo sorprende cometiendo tal delito y allí lo priva de su libertad inmediatamente. O igualmente pasa cuando el elemento, hablamos de flagrancia, cuando el elemento va corriendo y el policía va atrás y lo detiene. Eso también se considera una flagrancia. La privación judicial preventiva de libertad. Para llegar a esta privación judicial preventiva de libertad, esto se tiene que hacer a través del procedimiento descrito en el Código Orgánico Procesal Penal, donde hay en el artículo 236, hay tres elementos importantísimos que al mismo tiempo debe ocurrir para que el juez dé con lugar una privación de libertad a petitorio del Ministerio Público. Debe haber, por ejemplo, el hecho punible no debe estar prescrito. Segundo, que el autor, el fiscal del Ministerio Público, estime
que los elementos de convicción son suficientes para determinar que el individuo es culpable del hecho que se le imputa. Y por último, el peligro de fuga. Estos tres elementos tienen que concurrir a la vez para que el juez de la causa pueda conlugar la privación de libertad. Las medidas cautelares sustitutivas. Por ejemplo, aquí en el Código Penal, en el Código Orgánico Procesal Penal, nosotros tenemos unas limitaciones. ¿Ok? Unas limitaciones de esas medidas de coerción personal. Las personas mayores de 70 años no pueden privarse de su libertad, al igual que las mujeres que estén embarazadas, las mujeres que estén lactando a sus hijos, o las personas que tengan una enfermedad terminal, pero sí se le puede dictar una medida cautelar sustitutiva, que puede ser arresto domiciliario o poner a esa persona en un recinto especial. Pero esa privativa de libertad, yo digo condicional, pues, pero es una medida cautelar, pero va a estar detenido en su casa. Tan es así que esa medida cautelar, cuando el individuo está en su casa, se le aplica cuando es sentenciado y se le hace el cómputo de la pena. Ese cómputo se le agrega el tiempo que ha estado detenido en su casa. Por lo tanto, es una privativa de libertad suave, digámoslo así. El examen y revisión de las medidas. Estos exámenes y revisión de las medidas se refiere a que cuando la persona está privada de la libertad, se hayan privado de la libertad, entonces hay una circunstancia nueva que concurre y entonces uno como abogado pide ante el tribunal de la causa la revisión de la medida porque han ocurrido unos hechos que ameritan que el juez la revise para pedir una medida cautelar. Entonces, ese se llama revisión de la medida. En la fase preparatoria. Las normas generales de la fase preparatoria. Todo ello se refiere, cuando hablamos de todas estas cosas, de la fase preparatoria, de la fase intermedia, estamos hablando del procedimiento ordinario. Ese procedimiento ordinario en fase preparatoria tiene como objeto recabar todos los elementos de convicción necesarios para hacer un juicio oral y público. El fiscal del Ministerio Público es la persona encargada de hacer todo lo necesario, pedir u ordenar, porque el fiscal del Ministerio Público es la persona encargada, la que dirige la investigación para determinar la culpabilidad, para determinar la verdad de los hechos. Entonces, el fiscal del Ministerio Público es la persona encargada para llevar a cabo la investigación. Y esa investigación la va a hacer el Ministerio Público acompañado de los órganos policiales que a través de
como les repito, el petitorio ese que hace el fiscal del Ministerio Público ordenándole a los órganos policiales que hagan tal o cual investigación al respecto para determinar la verdad, eso es lo que hace el Ministerio Público. Ese Ministerio Público, ellos pueden actuar de manera, lo que se llama de oficio. De oficio quiere decir que el fiscal del Ministerio Público, a través del conocimiento del mismo, que ha habido un hecho delictivo, él puede de oficio abrir una investigación, o cuando se sospeche que el individuo cometió algún delito, el fiscal del Ministerio Público puede actuar de oficio. Igualmente, la denuncia es uno de los elementos que se puede hacer para señalar que una persona cometió un delito. Esas denuncias se hacen a través del Ministerio Público. La Fiscalía va a recibir esa denuncia de una persona determinada de un hecho punible que tiene pena privativa de libertad o qué sé yo, un hecho que se considera un delito. Entonces, el órgano específico para eso es el Ministerio Público. Ahora bien, hay unas denuncias que se hacen a través de los órganos policiales, que también es válido. Los órganos policiales reciben esa denuncia, pero ellos a las 12 horas, inmediato, después de haber darse esa denuncia, ellos tienen que remitir esa información a la Fiscalía. Y el fiscal tiene que proseguir esa denuncia, pues darle a esa denuncia, hacerle su procedimiento normal hasta llegar a la verdad y considerar que en realidad se ha cometido ese delito o la persona es culpable de ese delito. Cuando hablamos de la querella, ¿qué es la querella? La querella es una forma de entablar una demanda. Esa querella normalmente la puede realizar una persona respecto a la otra. Supongamos que una persona le haya vendido a alguien vamos a poner algo que llegue al delito. Una persona que le haya vendido a alguien un bar. Ese bar tiene una matrícula de licores, pero esa matrícula de licores a lo mejor está vencida, etc. Y no ha pagado nada al ente respectivo. Entonces, la persona que compró, al verse que tiene que pagar eso, o que el ministerio encargado del asunto del licor le ha cerrado el local, entonces esa persona se ve estafado y entabla una querella, demanda pues a ese individuo a través de los órganos jurisdiccionales respectivos, que en el caso estamos hablando de los tribunales, y lleva directamente esa querella a un tribunal de control. Y el tribunal de control, al recibir esa querella, tiene que enviar al Ministerio Público para que en realidad investigue si hay el delito del cual se está hablando, si existe tal delito. Eso lo hace el juez. Entonces, eso es la querella entre personas. Y la querella, para poderse llevar a cabo, debe la persona, en el caso nosotros como abogados, debemos tener un poder notariado para poder actuar conforme a derecho en esa querella.
el desarrollo de la investigación. En el desarrollo de la investigación, como les decía anteriormente, el fiscal del Ministerio Público se va a dirigir a todos aquellos entes que él va a confiar para determinar la verdad de los hechos. Él va a llamar al CCIPC para que haga tal investigación, va a llamar a la policía, a la Guardia Nacional, todos los individuos que son órganos policiales. La Fiscalía del Ministerio Público tiene todos esos individuos a los fines de lograr la verdad. El acto conclusivo. ¿Qué significa el acto conclusivo? Concluir algo. Entonces, el fiscal del Ministerio Público concluye todas esas cosas que nosotros hemos hablado. El fiscal del Ministerio Público hace el acto conclusivo cuando él ya ha hecho toda la investigación del caso y procede a hacer ese acto conclusivo para determinar si es culpable el individuo o es inocente. Entonces el fiscal del Ministerio Público va a sobreseer la causa o enviar el individuo imputándole el delito a través del juez de control. La fase intermedia. La fase intermedia, allí nosotros hablamos de la audiencia preliminar. Una vez que el fiscal del Ministerio Público ha hecho el acto conclusivo, entonces hay una audiencia preliminar. Esa audiencia preliminar, allí es donde el fiscal del Ministerio Público lleva su acto conclusivo con todos los elementos del caso y la otra parte, la defensa, va a hacer su exposición para determinar, pues para defender en la causa de que no ha habido tal delito. Es una controversia, es una contradicción. El fiscal del Ministerio Público y la contraparte que viene siendo el defensor privado, que es el que se va a enfrentar al fiscal del Ministerio Público en esta controversia. Cuando hablamos de comparecencia se refiere a que cuando se da la audiencia preliminar, cuando esa audiencia se da, hay muchas veces que el fiscal no asiste por alguna circunstancia. O por ejemplo, normalmente el que falla es el fiscal del Ministerio Público, porque nosotros los abogados siempre es difícil que un abogado se vaya a retardar en una audiencia preliminar. Normalmente el que falla es el fiscal del Ministerio Público, y eso usted como alumno usted se lo pueden preguntar a cualquier abogado, que normalmente en una audiencia preliminar el que falla es el juez, el que falla es el Ministerio Público, siempre. O que por ejemplo si el individuo está privado de su libertad en la cárcel, no hay un traslado, no hay, qué sé yo, bueno, entonces el pobre hombre está ya en la cárcel, procesado, y ahí es donde se producen los retardos procesales y todas esas cosas. Allí, en esa audiencia preliminar, es donde nosotros vamos claro, se hace un escrito, debe presentarse un escrito donde ahí vamos a todo lo que es las pruebas, nosotros las vamos en un escrito que tenemos allí, vamos a decir qué pruebas voy a presentar, porque esas pruebas que yo en la audiencia preliminar
escribo y digo, voy a presentar al señor tal, voy a presentarlos tal, tal y tal. Todo eso que está escrito ahí, yo tengo que presentarlo en la audiencia de juicio, que eso va a ser, vamos a hablar de eso en el otro módulo, que es el juicio oral y público. Bueno, entonces nosotros, en ese juicio oral y público, es que vamos a presentar las pruebas. ¿Okay? Acuérdense que en lo civil es distinto a lo penal. La presentación de las pruebas son muy distintas, porque en lo civil no hay el juicio oral, ahí todavía están los juicios escritos. Entonces son distintos cómo se procesan las pruebas en lo civil y en lo penal. El desarrollo de la audiencia, ahí en ese desarrollo de la audiencia va a haber unas contradicciones entre el fiscal del Ministerio Público y el abogado defensor. Claro está, allí en esta audiencia, cuando se hace el desarrollo de esa audiencia, no se puede, de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal, no se pueden presentar elementos o cosas que son de la audiencia de juicio. No se puede presentar. La decisión que toma el juez es que las pruebas que presenta el Ministerio Público no tienen el valor probatorio, digámoslo así, para determinar que esos elementos de convicción que están allí señalan que hay la culpabilidad del individuo, y el juez considera que no hay tal culpabilidad. Si considera que no hay culpabilidad, da el sobreseimiento. Si hay culpabilidad, entonces lo manda a juicio, al juez de juicio, que es el que se va a encargar del juicio. Cuando el individuo es ya pasado, pues, digamos, al juez de juicio, entonces allí hay algo que se llama el auto de apertura a juicio. ¿Qué es el acto de apertura a juicio? Es un escrito que hace el juez de control y se lo envía al juez de juicio, que es el que va a hacer en la audiencia y va a dar el día de presentación de las partes para comenzar el juicio oral y público, que eso lo hablamos en el próximo módulo. Entonces, con esto, mis estimados alumnos, espero que estudien profundamente y es todo. Gracias.